Spielberg ha hecho bastantes películas en clave histórica y en todas ellas es capaz de levantar los personajes a una altura no solo de la historia, sino también del mito. En su vertiente más épica nos ofrece esta figura imprescindible, el presidente de Estados Unidos, Lincoln, y toda la historia de la Guerra de Secesión. El Congreso no debe declarar iguales a aquellos que Dios ha creado desiguales. ¿Quieres que la Cámara apruebe la enmienda que aboliría la esclavitud? Nadie es tan querido como tú por el pueblo. No malgastes ese poder. Estamos en plena Guerra de Secesión y Lincoln se propone aprobar la 13ª enmienda a la Constitución, la abolición de la esclavitud. El Parlamento, de mayoría republicana, tiene una fracción dentro del partido, encabezada por Thaddeus Stevens, que tienen dudas de Lincoln. Y en el otro lado necesita también una mayoría de 20 parlamentarios demócratas que se pasen para aprobar la enmienda. Spielberg nos presenta a un personaje auténticamente real, un personaje con sus dudas, con sus sufrimientos, con su drama familiar, junto al proceso de la guerra, cuyos muertos se van añadiendo a su conciencia. Tenemos el intento de convencer y a veces también de comprar diputados y congresistas para que se sumen a esta mayoría. Hasta que logremos curarnos de la esclavitud. Esta enmienda es la cura. Hacen falta 2 síes. Lárguense y consíganlos. Tenemos grandísimos actores. El tercer Oscar, precisamente de Daniel Day-Lewis, que ya lo tuvo con Mi pie izquierdo y con Pozos de ambición, lo consigue en esta película haciendo del protagonista. Su esposa, interpretada por Sally Field, también está extraordinaria. Y junto a ellos, Thaddeus Stevens, interpretado por Tony Lee Jones. Nos vamos a encontrar con una película que trata precisamente sobre el liderazgo. Conjuga el aspecto humano del personaje con la decisión política y los valores éticos. Aunque a veces en la estrategia, comprar los votos o incluso mentir al propio Parlamento, deja mucho que desear, pero vemos siempre la honradez de la intención. El tema de Dios se convierte en un asunto central. No solo Dios es el gran argumento en defensa de la abolición de la esclavitud, sino que también Dios es el que da el coraje para unir un pueblo y para que cada una de las personas sea capaz de tomar sus decisiones en libertad. Libertad y sacrificio, un tema fuerte de la película, donde el mismo Lincoln dice a su esposa: todos hemos de tomar decisiones y cada uno hemos de cargar con nuestras cargas, con nuestra responsabilidad. Con esta invitación queremos que veáis la película. Contemporice o lo arriesga todo. La guerra habrá acabado dentro de un mes. Tenemos garantizada la derrota en la votación. ¡Péguenme un tiro! ¡Yo voto sí! Deje la Constitución en paz. Va a ser votada. ¡Usted insulta a Dios! ¡Sí, traidor!